¿Y cómo fue esa experiencia en el Cairo? Y fue una experiencia muy enriquecedora porque fue la oportunidad de compartir con una cultura totalmente distinta a la nuestra, además que tiene toda una historia, porque Egipto fue una de las primeras civilizaciones. En el 92 fuimos a Costa Rica y a México, en el 94 fuimos a Centroamérica, después a Europa. ¿Y esas culturas cómo reciben la parranda venezolana? Mira, no, y es que nosotros es novedoso, para ellos es novedoso y es maravilloso, porque nosotros somos un grupo que no solamente hacemos aguinaldo y parranda, sino que nos diversificamos por todo lo que es el calendario folclórico tradicional venezolano. Feliz Navidad, les deseamos desde Tres Actos y desde Radio Nacional de Venezuela, RNB Podcast, y por eso les tenemos un programa muy especial que entra dentro de la programación navideña, y es que tenemos aquí con nosotros a las voces risueñas de Carayaca. Tenemos a Lorelei Pérez, quien es directora musical, y también tenemos a Lenis Herrera, quien ella es integrante de las voces risueñas. Ellos nos van a estar hablando un poco de la Navidad desde las voces risueñas de Carayaca, que ellos vienen desde Carayaca a cantarle parranda a todos, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Bienvenidos a este programa especial de Tres Actos y de RNB Podcast. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos tratando de publicitar un poco lo que es nuestra actividad como grupo, que tiene 75 años y que celebra este año justamente ese aniversario, pues. Entonces nos sentimos muy complacidas de poder representar nosotras dos a la segunda generación de las voces, de poder compartir con ustedes nuestra experiencia y nuestra vivencia en el grupo. A ver, cuéntenos una anécdota de esas divertidas que tienen dentro de la agrupación, unas de esas que hayan dicho que es la marca y no sé, incluso habrá nacido algún chiste interno de esa historia. Mira, hay muchas anécdotas, pues, pasaron muchas cosas en todo este trayecto, en este devenir de actividades y de presentaciones, pero siempre recordamos, aunque después Lenny también les contará algunas, siempre recordamos en un viaje que hicimos a Barranquilla, ¿no? No. Y tampoco me conseguí una linda colombiana, no. Ni un colombiano. Mira, fuimos a Europa en el 2004, ¿no? Y estando en España, íbamos para Francia y después a Viena. De España a Francia, cuando nos fuimos en tren. En tren. Pero de Francia a Viena nos fuimos también en tren, pero un tren no como el de Francia. Lo cierto es que llegamos en Montparnasse, que es la estación donde llegan los aviones, los trenes, todos los vehículos. Mi tía Tirsa, la fundadora, Tirsa Álvarez, que fue solista y fundadora, y además solista y cantante de las voces, directora por 32 años, y después ella designó esa responsabilidad en mí, pero siguió en el grupo. Y bueno, ella iba con nosotros por todas partes, era nuestro ejemplo, el punto de referencia de nosotros, pues. Entonces, bueno, en Montparnasse vamos subiendo los escalones, las escaleras eléctricas rápidas, las escaleras mecánicas rápido, porque nos iba a dejar el tren que nos iba a llevar para Viena, y detrás de ella estaba Lenny casualmente. Se viene mi tía por las escaleras para atrás, chamo. La maleta la jaló. La maleta la jaló y ella se vino para atrás. Se llevó a Lenny le pasó todas las... Pero lo cómico de la cuestión es que después que, bueno, paren el tren, uno de los integrantes... cerraron las escaleras mecánicas y todo. Sí, entonces, bueno, mi tía decía, después cuando estábamos en el tren, Lenny con aquel dolor, ay, mi majita sobándola y echándole cremita, y mi tía decía, chica, yo lo que pensaba cuando iba por ahí para abajo era que esa escalera me iba a jalar los pelos. Y mi tía era un personaje muy única. especial, única, sí. ¿Y cuál otra tienen por allá, Lenis? No, de anécdotas con voces risueñas tenemos muchísimas. Imagínate, por lo menos nosotras
que tenemos 43 años ya. Loreley tiene 43 en funciones como directora, pero ya venía desde pequeñita dentro de las Voces Risueñas. Y Claro, yo hay tengo... que aclarar que Loreley sí, es hija de los fundadores. hija de los parte los fundadores. Sí, Nací señor. en esa casa. Nació en Voces Risueñas de Carayaca. Y bueno, imagínate que a mí Loreley me dio clases. Yo conozco a la Loreley niña que fue estaba mi en quinto maestra. grado. En quinto grado, yo fui su maestra de música. Y no Sí. son de la misma edad. No, No. yo le di clase a ella. ¿Tú tienes? Yo tengo 60 años. Y yo 6, 7, o sea, pero ella estaba en quinto grado y yo llegué jovencita a dar clases de música a la escuela donde ella estudiaba. Mm. Y bueno, nada, le di clase en quinto y sexto, ella estaba en el coro conmigo y ya cuando salió a bachillerato le digo, vente para acá porque mi tía me designó Casa directora Talentos. y vente para acá. Sí, me traje a varios de ustedes, ¿verdad? La Sí, gorda sí, Graciela, estuvimos varios dentro de la agrupación, varios muchachos que compartimos, pues, el gato. esa experiencia de ser coristas de la escuela, del coro que tenía Loreley con nosotros, y después estuvimos en Voces Risueñas de Carayaca. Y cuéntenos, ¿cuál ha sido esas canciones que más les gusta y quizás incluso la que más les costó aprenderse? Porque me imagino que habrá alguna que ustedes se daban con esa canción y no lo lograban. Bueno, yo no, No yo sé. nunca tuve ese problema, gracias a Dios. Dios me dio a mí un don que yo intenté, digamos, perfeccionarlo y compartirlo. Nunca he tenido problemas para aprenderme nada y tengo mucha facilidad para tocar instrumentos. Yo estudié percusión, además de los instrumentos de cuerda que me enseñó el papá de mi tía Tirsa, mi papá viejo, que fue el primer cuatrista de las voces. Él fue quien me enseñó a mí a tocar cuatro, ¿no? Además de los instrumentos de cuerda, que gracias a Dios, bueno, yo he tenido esa posibilidad, Dios me dio ese don, nunca he tenido ese problema, yo no sé tú. No, Tampoco. para ¿verdad? nada, para nada. De hecho, yo todavía recuerdo hasta las canciones que montábamos con el coro en la escuela. Imagínate. Sí, sí, es verdad. Présteme Entonces, su no. máquina. Bueno, esa no la conozco. Ay, no, ¿Viste? imagínate. Esa, es una esa es canción una escolar. canción, ese es un merengue caraqueño de Balbino, no me acuerdo el apellido del señor, pero se llama La Máquina. Présteme su máquina, señora Isabel, présteme su máquina, que quiero coser. Yo no tengo máquina, yo no tengo máquina, yo no tengo máquina, Se me echó a perder. Cuéntenos esas también que siente el pueblo de Carayaca al saber que ustedes han representado al pueblo en tantos lugares. Justo comentaba que también fueron al Cairo hace poco. Hace poco, sí. ¿Cómo ha sido ese sentir del pueblo que ya son identidad de ustedes y ustedes de él? Orgullo, porque Carayaca, podríamos decir que media Carayaca ha pasado por Voces Risueñas. Sí. Entonces, son 75 años. Un pueblo de cantantes. Entonces, sí, Carayaca. Por ahí nos hicieron una Carayaca vez un artículo que dice, toda Carayaca es de la voz es de las Voces Risueñas. Entonces, todo el mundo ha pasado por Voces Risueñas de Carayaca, aunque sea un ratico, pero han sido parte de Voces Risueñas de Carayaca. Y si no ha sido parte del equipo artístico, ha sido parte de la producción, del acompañamiento, de ese trabajo que día a día necesita Voces Risueñas de Carayaca desde sus trasbastidores. ¿Okay? Entonces, es muchísima la gente que nos ha acompañado siempre y que ¿cómo se llama? Ha sido parte importante de lo que nosotros hacemos. Y han cumplido distintos sí. papeles. Gente que nos ha ayudado con la costura, por ejemplo, nos ayudan con los trajes, a hacernos los trajes. Otras personas que nos ayudan con la decoración, cuando hay algún evento, montar, nos ayudan con la tarima, cualquier cantidad de apoyo siempre, ¿no? Y de credibilidad en lo que hacemos, pues, y eso nos satisface muchísimo. ¿Y cómo fue esa experiencia en el Cairo? Bueno, ella no fue, en este momento ella no fue, pero fui yo con casi todos los jóvenes, los de la tercera generación. Romerito sí fue con el que hablamos esta mañana, con el que estuvo hablando contigo esta mañana. Y fue una experiencia muy enriquecedora porque fue la oportunidad de compartir con una cultura totalmente distinta a la nuestra, además que tiene toda una historia, porque Egipto fue una de las primeras civilizaciones. Tuvimos el infinito placer de hasta pasear en lancha, en bote. En el río. Por el río Por el Nilo, río, que es el río el más río, largo del mundo, que a uno le enseñaron en la escuela lo de las pirámides.
El Nilo, ¿cuál es el río más largo? El Nilo. ¿Cuál es el río más caudaloso? El Amazonas. ¿Cuál es el río tal cosa? Y así pues, todo lo que Claro. uno aprendió. Pero además de eso, ya habíamos tenido oportunidad de compartir con otras culturas también. Por ejemplo, en el 92 fuimos a Costa Rica y a México. En el 94 fuimos a Centroamérica, después a Europa. Fuimos a China en el 2010. En el 2010 Que estuvimos en también fue China. una experiencia muy, muy especial. Fabulosa, fue un mes completo en China. Un mes completo. ¿Cómo reciben- representando a Venezuela en En la una Expo. expoferia internacional. ¿Y esas culturas cómo reciben la parranda venezolana? Mira, No, y es que nosotros es novedoso, para ellos es novedoso y es maravilloso porque nosotros somos un grupo que no solamente hacemos aguinaldo y parranda, sino que nos diversificamos por todo lo que es el calendario folclórico tradicional venezolano. Entonces, a donde vamos, tratamos de llevar todas esas experiencias enriquecedoras de lo que es nuestra tradición, lo que nos identifica como venezolanos, lo que es nuestra propia cultura. Entonces, ellos sienten eso y lo ven, además de que la música venezolana es muy rica, tiene muchísimos géneros. Entonces, esa característica tan especial y única que tiene la música venezolana, a ellos les hace Le como llamaba que mucho la atención. les llama mucho la atención. Y Los chinos sí. se volvían locos cuando salía mi tía Tirsa, porque ella tenía muchísimas capacidades histriónicas, ¿no? Ella tenía una presencia escénica, bueno. Casi que hacía teatro en el escenario. Sí, es verdad, hacía Sí, teatro en el sí. escenario. Nosotros aprendimos mucho de ella, ¿no? Y había una parte del merengue venezolano que ella era la protagonista. Entonces, ella nos decía, mis hijos tienen que aguantar un poquito mientras los muchachos hacían el tamunangue, todos hacíamos el tamunangue, la batalla y el seis figuriado, que son, digamos, las dos manifestaciones más llamativas Más desde el punto de sí, vista más. de la danza. Ella se vestía y se cambiaba. Cuando salía ella, los chinos se volvían pero locos y brincaban, casi que se montaban en el escenario con nosotros y tomándole fotos. O cuando salían los pastores, que tiene los chinecos, el colorido, los sombreros, toda la cosa. Ellos bailaron con nosotros. Tuvimos, entre las anécdotas, el pabellón de China tenía hamacas. Ajá. Ellos expusieron pues las distintas cosas de lo que se hace aquí en Venezuela, sí, pues, de lo en la parte de lo que tenemos, cestería, en lo que es artesanía, lo que es todo lo que tiene que ver con la cultura venezolana. En esa expoferia estaba allí, pues, en exposición, y había una parte, una ala del pabellón que era hamacas. Hamacas, y entonces a veces bailamos entre las hamacas. Nosotros estábamos así. bailando entre las hamacas y uno de los chinos se fue a sentar en una hamaca, se volteó, se fue para atrás y se dio un batacazo y nosotros bailando y todos muertos de risa porque no hallábamos cómo hacer tan, 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 y todos muertos de risa porque el chino, y se paró rapidito, pero el golpe que se dio no te puedes ni imaginar. ¿Y cuáles han sido esos comentarios de estas otras culturas que más les ha llenado con respecto a las canciones que han tocado? Mira, es muy llamativo el calendario tradicional y folclórico venezolano, digamos. Decimos el calendario porque hay toda todas tienen una fecha específica. Una fecha específica, desde el carnaval, el entierro de la sardina, después Tambores. vienen entonces, velorio de Cruz, San todos Pedro los y San velorios de Pablo, Cruz, los santos de junio, después la Navidad y en el solsticio de San Juan, por Para supuesto. En el Venezuela solsticio vivimos en de una sola fiesta. en una sola fiesta Sí. tradicional. Correcto. Y entonces después las festividades del solsticio de invierno, los pastores, además de los aguinaldos y parrandas, los chimbángueles, los pastores, los giros de San Benito, todo Bueno, eso lo llevamos, ¿no? Cuéntale lo que dice, por ejemplo, el amigo argentino. Dilo tú. No, cuéntale, tú tienes mejor, ¿cómo se llama? De primera mano lo que él te dice con respecto a la música venezolana y a la diversidad que tiene nuestras celebraciones. Nosotros hemos participado ya en dos oportunidades en un festival internacional que se llama Sonamos Latinoamérica, que fundó, que está cumpliendo este año casualmente 20 años. No pudimos ir lamentablemente porque ahorita, bueno, hay problemas con las relaciones con Argentina, pero siempre estamos invitados, ¿no? Entonces, cuando fuimos la primera vez,
que conocimos a Poli, que es el fundador y creador del festival. Entonces él dice, che, yo tenía que haber nacido en Venezuela, porque, viste, y toca 4 mejor que cualquier venezolano. Es un excelente charanguista, ¿no? Él toca muy bien el charango, pero toca 4, se conoce los géneros de la música venezolana mejor que cualquiera de nosotros. Se empeñó en estudiarlas. Sí, tú le puedes preguntar aprenderlas por los distintos tipos de joropo y te lo cuenta en una clase magistral, pues. Él sería perfecto para que haga un podcast. Bueno, si aquí me con dan ustedes. el número, lo invitamos para que venga. Bueno, pero él está ahorita en Santa Fe. Sí. O me voy yo para allá. Oh, también, claro. claro que sí. Ajá, ¿y qué era lo que le decía? Porque quedó la idea Sí, abierta. sí. Que él es lo que me decía, que Él che, tenía que haber nacido él en tenía que Venezuela. haber nacido en Venezuela. Che, viste, pues es que la música argentina, no, Venezuela es lo mejor que hay en el mundo, la música. La música de Venezuela es demasiado diversa, demasiado rica. Y que un argentino especial. te diga eso. Sí. Imagínate, porque los argentinos son ellos, lo mejor es el argentino, así como los maracuchos. Pero como eso los es bueno. cubanos. A mí me parece No, que eso es chévere. eso es bueno, eso es chévere, sí. Es Por chévere. ejemplo, que los Pero- maracuchos sientan. Yo siento que eso es una manera de resistir a cualquier otra cosa que quiera penetrar y dañar tu idiosincrasia Sí. muy, muy especial, ¿no? Y los argentinos, no es tanto que sean engreídos, porque realmente el que es engreído es el bonaerense, ¿no? Sí. El de Buenos Aires, pero el argentino en general nos sí. hicieron creer Nos que hicieron ellos creer eran que eran así. engreídos, pero no. Pero ellos son, bueno, unos loquitos igualitos que nosotros, pues, muy emprendedores, muy, gente con ganas de hacer solidarios. cosas y solidarios, pero al 100%. Ujú. Ahorita, ¿cuántas generaciones tienen las voces risueñas? 4. 4 generaciones. Y ya van por la quinta. No. Todavía Está, no. la cuarta No, está la ahí cuarta está en chiquitica. formación, la cuarta está en 5 formación. años tiene la cuarta. Sí. El más chiquito tiene No, la... el que inauguró la cuarta es es Pedro. Pedro, Y que tiene 15 años ya. Él Tiene nació, 15 años. o sea, su mamá, Es de la que es tercera. Luisana, inauguró la tercera generación, que está en el grupo desde que nació. ¿Y ustedes cómo hacen? ¿Le entregan un instrumento ya al niño apenas nace? Algo parecido. Prácticamente, mira, yo, por lo menos en mi experiencia, en la experiencia de Flor, nosotras que hemos vivido en nuestros embarazos dentro de Voces Risueñas de Carayaca, nunca nos hemos alejado del grupo. O sea, siempre hemos sido integrantes desde que entramos hasta el sol de hoy. Se casaron en la Entonces, Voz nos casamos Risueña, dentro de las tuvieron a sus voces hijos en así. la Voz Risueña y siguen sí. en la Voz Risueña. Yo recuerdo que mi hijo nació un 3 de mayo, mi hijo mayor, que también es de las Voces Risueñas de Carayaca. Nació un 3 de mayo. Un 27 de abril, antes de ese 3 de mayo, estábamos nosotros cantando, creo que era en San Tomé. En San Tomé, imagínate. En San Tomé, ella en el estado de Anzoátegui. Y yo con esa barriga para allá, y recuerdo que estaba agachada tocando La Batalla. Y después nos venimos para acá y, ay, Dios mío, se me adelantó el paso. Sí. Andrés, que tenía fecha como para finales de mayo. No, Bueno, con nació ese toque, con esa Ajá. batalla, ese niño nació el 3 de mayo. Y el 15 de mayo estábamos montándonos en un avión para ir a cantar a Margarita. Sí. Y Andrés metido en un Moisés. Sí. Nuestra Entonces, experiencia con así los ha sido nuestra muchachos. experiencia. Ellos han vivido con nosotros esta realidad de Voces Risueñas de Carayaca, la han vivido así, pues. Ellos son tan integrantes como somos nosotros desde que nacieron, desde que fueron procreados. Para las voces risueñas, ¿qué significa diciembre? ¿Y por qué su devoción al niño Jesús? ¿Qué significa para ustedes eso? Mira, el niño Jesús es el centro de nuestra devoción. Así nos lo enseñaron y así aprendimos y hemos querido mantener eso, ¿no? Es el centro de nuestro sentir como Voces Risueñas, porque las Voces Risueñas nacieron cantándole al Niño Dios. Ujú. Para nosotros el 24 de diciembre es sagrado. Para las Voces Risueñas es sagrado el 24 de diciembre. Sí, Todo el mundo, de hecho, tú puedes, cuando donde estés, perdón, cuando- Lenny, sí. perdón. Donde estés en cualquier lugar de Venezuela, el 24 nos encontramos para cantar la misa del 24 en la noche. Y cuando no puedes ir a cantarla, te sientes mal. Sí. Bueno, videollamada hoy en día también. Por Una lo vez, menos. entonces- fíjate, en ese momento que hubo aquel problema que mucha gente se fue del país, no sé Ujú. qué, uno de los muchachos se fue al Perú
Y entonces ese 24 de diciembre ese hombre lloraba porque mi sobrina Ariana le puso el teléfono ahí y transmitían en vivo, pues. Transmitían en directo. Y ese hombre lloraba, porque la Navidad aquí en Venezuela es totalmente distinta. Nosotros celebramos la Navidad con una alegría que es muy contagiosa y que refleja muchísimas cosas espirituales, muchísimos sentimientos, tiene de todo. La Navidad venezolana es alegría. Como dice un aguinaldo de mi país, Navidad, esplendor, alegría, esperanza, bondad, ilusión. Con acordes de luz y armonía, eres gran aliento de mi corazón. Navidad que renuevas mi vida cada año y me das el valor. Todas nuestras letras, todas las letras de los aguinaldos y parrandas de Voces y Risueñas de Carayaca, son, como yo decía en estos días, tienen un alto contenido poético y a su vez vivencial. Entonces, esas letras también nos han motivado a vivir la experiencia que vivimos. Tan es así que a veces estamos cantando y nos tenemos que pasar un switch para no pensar en esa letra y no poner, bueno, yo por lo menos me pongo a llorar. A mí me pasa con Navidad Bendita, ajá, un aguinaldo que compuso mi paíto. Antes de echarte este cuento, vamos a darle la bienvenida a Romerito que apareció. Romerito. Vale, sí. Apareció el muchacho. ¿Y dónde lo vamos a sentar? Romerito. Oye, ¿dónde vamos a Sienta sentar aquí conmigo, vente, Romero. Bueno, se la sienta en las piernas. Vente para acá, mi amor, ven. Ese muchachito lo creamos nosotros, chica. Sí. Romerito es un vivo ejemplo de esa tercera generación que nació dentro de las Voces Risueñas. Esos 24 de diciembre que te estamos contando. Me agacho por aquí. Sí, dale. Disculpa. Ese 24 de diciembre que te estamos contando. Chiquitico de 3 o 4 años con su maraca o con el furruco. O con el furruco. Y es furruquero del grupo. Y este es el furruquero. Claro, uno de nuestros furruqueros oficiales. Ahora fíjate una cosa, lo que te estaba contando de que uno se tiene que pasar el switch. Hay un aguinaldo que compuso mi papá. Casi todos sus aguinaldos tienen unas letras muy, como dice Lenny, muy enriquecedoras. Y son todas dedicadas a ese sentimiento especial que nos transmite la Navidad, ¿no? Que la Navidad produce en nosotros, o por lo menos en él y en todos nosotros, ¿no? Digo nosotros, la Voz Risueña. Entonces dice, bendita seas Navidad, bendita por regalarnos tu bondad y paz, por la alegría que le das al alma, bendita seas por siempre Navidad. Entonces cuando a mí me toca decir, y por los seres queridos cuya ausencia he de llorar, me tengo que pasar el switch porque ya aparece él mismo que se murió. Ya no está él. Ya no está hay mi varios mamá, integrantes ya no está mi tía. muy cercanos que Entonces, no están. cuando me toca cantar, me tengo que pasar el switch porque si pienso en lo que estoy cantando, me dan ganas de llorar y no canto. Entonces, muchas veces uno se tiene que aguantar porque el sentimiento te embarga, la nostalgia, la emoción y... Así como pasa con Sendero de Luz. También. Sendero de Luz, a la mayoría de los integrantes la cantamos en automático, porque no la podemos pensar. Si la piensas, hay que ponerse el dedo en la boca y no podemos cantar. Mira, habla por aquí. Ya ver, Romerito, cuéntanos una de tus mejores anécdotas, experiencias con las Voces Risueñas, aquella que recuerdas y te dan ganas de reír, la más graciosa. No, es que es muy difícil, porque yo soy el más desordenado del grupo soy yo. Sí, entonces, más que Lorelei, porque ya se ve que es bastante... No, o sea, tú no has visto nada. Si yo te digo a ti las anécdotas que me dan risa en las voces, tendríamos que hacer un libro. Bueno, ahí tienen una idea, hacer un libro. Acuérdate de una en específico. Era la apertura de la feria de navideña en La Guaira. Hace 3 años cuando pasó lo del verso con Ramón. ¿Verdad que sí? No, eso no tiene rival. Cuéntalo. Que Cándida, una de las integrantes del grupo, de la mitad de la primera generación, ella hace parrandas, ella escribe muy bonito, pero los versos tienden a ser muy largos, tienden a tener un contenido amplio. Uh-huh. Y Ramón Curiana, uno de los integrantes también contemporáneos con ella de la primera generación, de la mitad de la primera generación, es solista de uno de sus parrandas. Y él llevaba más de 20 minutos, cuando le dijeron que iba a cantar la parranda,
llevaba más de 20 minutos practicando y practicando y practicando y practicando y practicando y practicando. Y cuando le tocó cantar, el hombre se equivocó. Y en lo que terminó de cantar el verso, volteó así para atrás donde estábamos nosotros y dijo, ese verso, verga, chico. Porque él tiene un dedo así torcido. Sí, él tiene un dedo torcido. Tienen que hacerlo tan largo. Cándida tiene que hacer esos versos tan largos para que uno se confunda, pero eso fue en plena tarima y espontáneo. Eso fue algo que nosotros todos nos vimos las caras y Yo no. volteaba y los veía riéndose. Pero es que no podíamos aguantar la risa. O sea, fino, nosotros nos gozamos el show y después todo el mundo preguntando, pues mira, pero ¿qué pasó? Porque ustedes tenían esa risa allá atrás, que no sé qué, que casi que todo el mundo se empezó a reír en pleno show a costilla la risa a nosotros. Pero fue épico porque él volteó insofacto. Apenas terminó el verso, después de tanto practicarlo, fue tanta la indignación que le dio que echó ese insulto al verso. Porque Cándida tiene que hacer esos versos tan largos, ¿vale? No, pero él decía así, que ese maldito verso. No, eso. Y esas navidades en familia, porque ya con las voces son una familia, ¿sí? ¿Cómo son esas navidades para ustedes? Las navidades para nosotros empiezan desde el 12. Y 15, 16, 17, bueno, ya empezaron, ahorita van a empezar con el concierto, ya las navidades de nosotros arrancaron y como somos una familia, la vivimos en familia totalmente. Y lo que hablaban de la misa del 24, esa Navidad uno acostumbró a que casi toda la familia en general, toda la familia de la voz risueña, los allegados, todos vayan a la misa. Van a la misa. Nos acompañan. O sea, yo no tengo un solo recuerdo de faltar una misa del 24. Y yo fui militar en una época y me acuerdo que peleaba para salir de permiso el primer grupo navideño para ir para todas las misas. Porque ya... Y tan es así que termina la misa y ahí se queda la voz risueña como una rocola. Y la gente, ahora esta, y ahora aquella, y ahora interpreta aquella. Hay una cosa que se hace en las misas del 24 allá en Carayaca, que es lo que se llama el beso del niño. Uh-huh. O sea, sacan al niño Jesús. La adoración, sí. Que es como la adoración al niño, pero entonces el padre, el sacerdote, lo pone y la gente viene, lo besa y se va. Lo besa y se va. Lo besa y la fila puede durar media hora. COVID debió haber sido difícil. No, media hora. Mientras la gente está besando al niño, el beso del niño, estamos nosotros cantando y uno y el otro. El año pasado cantamos como 1 hora y media más después de la misa. Después de que terminó la misa. Sí. A ver, y si nos pueden cantar algo ahí para ir cerrando este podcast, tristemente, cuando estamos hablando más amenamente, el tiempo se va volando. Chica, pero y entonces, pero así no sirve. Mandarse los podcasts de 2 horas y media. Como decía Tisa, ¿tú has visto, chica? Tú has visto, pero esto es horroroso. Pero bueno, a ver, para ir cerrando estas navidades, bueno, con Radio Nacional de Venezuela, RNB Podcast, 3 actos, a ver qué nos pueden cantar por allí. ¿Qué pudiera ser? Díganme, muchachos. No sé. Tiene que ser algo, porque estoy ahorita... algo sencillito, porque ¿Qué podrá ser? Somos 3. 3 nada más. Lita, ¿No canta. No, sí, está. A ver. Bueno, vamos a cantar, fíjense. Hay un aguinaldo. ¿Qué aguinaldo será? Un aguinaldo que compuso mi paíto y que se hizo muy, muy, muy famoso con la gente de los coros. Es un aguinaldo que cantan casi todos los coros y que hubo un pequeño, digamos, percance. Malentendido, porque se lo atribuyeron a Otilio Galíndez, ese otro gran compositor venezolano, pero que realmente es de Luis Pérez Padilla, mi papá. Y cuando la electricidad de Caracas de aquel momento, lo que hoy en día es Corpoelec, ellos editaron un cancionero de música navideña y con un arreglo de Gilberto Rebolledo, del maestro Gilberto Rebolledo, hicieron un arreglo a ese aguinaldo que se llama Camino de Belén y que lo grabó mi tía Tirsa en la primera edición de un disco de las voces, el primer LP, que fue en el año 60. Grabaron Camino de Belén. Pero cuando lo editó el libro ese, la electricidad de Caracas, le cambiaron el nombre, le pusieron Oh Jesús. Y le cambiaron hasta el ritmo y la letra. Y hubo, bueno, todo un trabajo. Sin embargo, como la partitura sigue, y hay mucha gente que desconoce esa historia, la siguen cantando con la letra equivocada.
nosotros tratamos de que siempre explicarlo en todos los conciertos y en todas las entrevistas que nos hacen, porque de verdad que es un aguinaldo que le gusta a mucha gente, pero que desconocen la verdadera historia. Desconocen la historia verdadera. De hecho, ese aguinaldo se lo inspiró mi maíta a mi paíto. Sí. Ella le dijo, Luis, ¿por qué? Sí, Luis, porque tú no compones un aguinaldo que diga, oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú. Y entonces ella se quedó loca cuando al día siguiente él se le presentó con aquella reláfica, ¿no? El estoraque de toda el aguinaldo que te vamos a cantar. A ver. Ya va, que tú estás desapinado, ya va. Toman muy de mañana José y María largo camino, iban hacia Belén donde se cumplirá su destino. Y cuando a medianoche solo luceros daban su luz, oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú. Oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú. La Virgen ora postrada ante su niño bendito, y San José la contempla, pleno de amor infinito. Y San José la contempla, pleno de amor infinito. Ya llega la madrugada y está llorando el niñito. Vayamos también nosotros a llevarle un regalito. Vayamos también nosotros a llevarle un regalito. Toman muy de mañana José y María largo camino, iban hacia Belén donde se cumplirá su destino. Y cuando a medianoche solo luceros daban su luz, oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú. Oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú. Bravo. Bueno, recuerden suscribirse, RNB Podcast, y seguir todas las redes de Las Voces Risueñas de Carayaca para que sigan disfrutando de ese amor que tienen por las canciones venezolanas y que con mucho trabajo y con mucho amor también nos brindan a nosotros. Así que ya saben, síganlos, y gracias a Lorelei, a Romerito y a Lenis por estar aquí y por brindarnos este espacio para hablar de Las Voces Risueñas de Carayaca. Gracias a ustedes por la invitación, y podemos recordarle a la gente que nos acompañen este diciembre a celebrar nuestro 75 aniversario. Y no importa qué diciembre lo estén escuchando, siempre es bueno para acompañar. Siempre se Navidad, para nosotros Navidad es todo el año. Exactamente. Muchísimas gracias.